Retomamos luego el cuarto intermedio. Habíamos quedado en el punto 5, en la elección de los mayores contribuyentes del Estado. Le pido a la Bloque Libertad Avanza. Perdón. Voy a insistir en mi moción. Muy bien, gracias, concejal Zubiri. Ahora sí, retomamos con el pedido a la Libertad Avanza que designe los concejales, 3 concejales titulares y 3 concejales suplentes, lo mismo que el otro bloque. Diga el nombre del orden y puede también agregar el nombre y apellido. Bueno, muchísimas gracias, señor presidente. Bueno, paso a redactar los titulares. Sería el número 26, Valentín Macarena Soledad. Álvarez Paula, el número 30. Y el número 3, Schaff Carlos Alberto. Esos serían los titulares. Suplente quedaría el número 24, Leal Josefina, y el 31, Villegas María Josefa. Muy bien, gracias, concejala. Bloque punto por reloj. Tiene que elegir un titular y una suplente. Titular, número de orden 23, Leal Roberto, suplente, queda a discreción del Ejecutivo. Gracias, concejala. Bloque UCR. Muchas gracias. Titular, número de orden 25, María Carolina Bravo. Suplente, número de orden 29, María Alicia Willis. Gracias, concejal. Bloque Identidad Radical tiene que elegir un titular y un suplente. Número de titular, número de orden 28, Sabatini Luis. Suplente, número de orden 27, D'Ambrosio Filomeno. Muy bien, muchas gracias. Este listado va a ser enviado al Ejecutivo Municipal para la confección del listado definitivo que va a regir hasta el 30 de abril del 2027. Fuera del orden del día, ingresó un proyecto del Departamento, un proyecto de ordenanza del Departamento Ejecutivo. Este proyecto va a ser girado a la Comisión de Presupuesto y Hacienda. Punto número 6, Comisión de Asuntos Varios, despacho, proyecto de ordenanza, cesión de terreno a Parroquia San José para Capilla de Schwensman. Concejala Marcos, quiere usar la palabra. Gracias, señor presidente. Bueno, esta ordenanza ingresó por el Departamento Ejecutivo. Tuvimos la oportunidad trabajando en comisión y de invitar al párroco Esteban Casquero y a fieles que evacuaron nuestras dudas, por lo que hemos trabajado la ordenanza, que va a quedar de la siguiente manera, con el acuerdo de los demás bloques: una modificación en el artículo 2 con 3 incisos. Inciso A: no construir cercos de ninguna especie, delimitando el predio sin previa autorización municipal, permitiendo la libre circulación peatonal de los vecinos. Artículo B: no modificar la forestación existente sin previa autorización municipal. Artículo C: no realizar construcción alguna sin la pertinente autorización municipal. Artículo 3: de forma, eliminando la derogación de la ordenanza número 489 del 94. Gracias, señor presidente. Gracias, concejala. No habiendo más concejales en uso de la palabra, someto el proyecto a votación para su aprobación. Aprobado por unanimidad. Punto número 7, Comisión de Presupuesto y Hacienda, despacho en mayoría, proyecto de resolución, rendición de cuentas 2025. Sí, concejal Peña, tiene uso de la palabra. Gracias, señor presidente. Voy a pedir el tratamiento de los proyectos desde el 7 al 2, inclusive, ya que todos forman parte de lo que es rendición de cuentas. Muy bien, concejal. ¿Los demás bloques prestan conformidad para el tratamiento del conjunto de todos los puntos que nombró el concejal? Muy bien, concejal. Tiene el uso de la palabra. Gracias, señor presidente. Le pido autorización para leer la rendición de cuentas, es algo extenso. Señor presidente, señores concejales, estamos tratando hoy nada más y nada menos que la rendición de cuentas 2025 del municipio de Demet.
que cuando hablamos de una rendición de cuentas no hablamos solamente de números, balances o planillas, hablamos de prioridades políticas, de decisiones de gestión y de desde hacia dónde se orientan los recursos que aportan nuestros vecinos y vecinas. Detrás de cada partida presupuestaria hay una definición ideológica, hay un modelo de Estado y una manera de entender la política. Y nosotros no tenemos problemas en decir desde dónde hablamos. Hablamos de una gestión, desde una gestión peronista. Desde una gestión que entiende que el Estado no está para retirarse, sino para acompañar. Que entiende que gobernar no es abandonar al vecino a las reglas del mercado, sino a estar presente donde hay una necesidad. Para analizar correctamente esta rendición hay que contextualizar el año 2025, señor presidente. En términos económicos fue un año extremadamente complejo para la Argentina. El gobierno nacional logró algunos objetivos macro, como la baja de inflación respecto a años anteriores, y ordenó algunas variables fiscales y monetarias. Pero ese supuesto orden tuvo un costo social enorme, señor presidente. Porque mientras algunos festejaban indicadores financieros, en la calle lo que vimos fue otra cosa: caída del consumo interno, pérdida del poder adquisitivo, cierres de comercio, desempleo y recesión. También pudimos ver parálisis productiva y una angustia social creciente. La famosa motosierra terminó pasando por el bolsillo de los trabajadores, los jubilados, las pymes, los comerciantes y los municipios. Y en ese contexto es donde hay que poner en valor el rol de los municipios. Porque mientras el gobierno nacional se retiraba de muchas responsabilidades, los municipios tuvieron que absorber la demanda social, más asistencia, más presión sobre sus servicios. Por eso esta rendición todavía tiene más valor, porque demuestra que aún en un contexto nacional adverso, el municipio de Deró siguió funcionando, siguió invirtiendo, siguió estando presente. Se continuó adquiriendo maquinaria para vialidad, se adquirieron camiones, camionetas y un carretón mediante leasing. Se siguió fortaleciendo la capacidad operativa municipal porque sabemos perfectamente que sin herramientas no hay servicios eficientes. También se continuó con una política que ya tiene el sello de esta gestión: la regularización laboral de los trabajadores municipales. En 2025, 39 agentes municipales pasaron de contratados a planta permanente y 67 trabajadores semanales fueron mensualizados. Y en esto quiero detenerme, porque mientras en algunos sectores o desde algunos sectores se habla livianamente de achicar el Estado, nosotros creemos que detrás de cada trabajador municipal hay una familia y que garantizar estabilidad laboral también es formar o contribuir con la dignidad. Además de esto, se realizó sin incrementar el total de empleados municipales, sino cubriendo las vacantes generadas naturalmente, ya sea por jubilaciones o recesiones de contratos, etc. Actualmente el municipio cuenta con 783 empleados, 587 de planta permanente y 196 mensualizados. Habría que recordar algunas rendiciones de cuentas de hace 5 o 6 años atrás para ver cómo justamente esta ecuación se dio vuelta de cuando la mayoría eran empleados municipales semanales y pocos eran los que estaban en planta permanente. También se sostuvo la bonificación por presentismo y asistencia perfecta, reconociendo con esto el esfuerzo y el compromiso de quienes todos los días sostienen el funcionamiento del municipio. Y quiero remarcar algo: desde el año 2015 esta gestión cambió profundamente la composición de la planta municipal, jerarquizando al trabajador y dejando años atrás donde predominaba la precarización. Porque para esta gestión pagar sueldo no es un problema, sino una prioridad. Y eso quedó demostrado una vez más en 2025. Como siempre, los salarios municipales se pagaron en tiempo y forma, el último día hábil de cada mes. Y vastos ejemplos tenemos en distritos vecinos que tuvieron que desdoblar sueldos cuando el Deró no se hizo. Además, se continuó cumpliendo con las paritarias acordadas con los sindicatos, intentando sostener el salario frente a la realidad que cualquier vecino conoce perfectamente.
Aunque desde Olivos se quiere instalar que ya no hay inflación, cualquiera de nosotros que va al supermercado sabe que los precios siguen aumentando mes a mes. También se continuó con la política de pasar a categoría 30 a los empleados que están próximos a jubilarse, mejorando con esto su futuro haber jubilatorio. Además, 350 agentes fueron recategorizados en 2005, con esto generando un incremento en su salario. Y como ocurre desde el inicio de esta gestión, también se entregó ropa de trabajo y kits escolares para el inicio del ciclo lectivo de los hijos de los empleados municipales. Porque nosotros creemos que la justicia social no se reclama, sino que se ejerce. En cuanto a las casas municipales, se continuó con el esquema moderno, transparente y previsible. La tasa vial fue un sistema variable, o es un sistema variable, vinculado a parámetros objetivos relacionados a la soya, a la soja y a la carne, diferenciando la zona 1 con la zona 2. Además, se sigue informando detalladamente desde dónde trabajan las máquinas viales, incluso enviando informes del GPS de las máquinas a la sociedad rural. Es decir, que esto tiene transparencia absoluta. Las tasas urbanas, por su parte, se encuentran vinculadas a las paritarias municipales y se actualizan trimestralmente. Esto permitió evitar lo que ocurría años atrás, tasas congeladas frente a inflación, generando desfinanciamiento municipal y deterioro de los servicios. Y también debemos hablar con responsabilidad sobre el debate judicial vinculado a las tasas. Nosotros no negamos el fallo existente de la justicia, no escondemos nada y tampoco vamos a permitir operaciones políticas basadas en información parcial, como ya lo manifestamos en su momento. El fallo no está firme, el fallo está apelado. En la comisión pasada, el exintendente Alejandro Acerbo estuvo acá y dio explicaciones también sobre este fallo a todos los integrantes de la comisión de presupuesto y hacienda. Sí es cierto, existe un proceso judicial en curso, pero nosotros creemos que desde algunos sectores intentaron instalar mediáticamente una supuesta condena generalizada, que no surgen ni de la sentencia ni de la realidad. Incluso el propio fallo reconoce aspectos centrales de la posición del municipio y valida sustancialmente la prestación del servicio. Por eso creemos que es absolutamente y profundamente irresponsable intentar sembrar sospechas sobre el manejo de los recursos públicos únicamente para lograr un rédito político. Porque también entendemos que una cosa es controlar y otra muy distinta es intentar desgastar permanentemente una gestión utilizando titulares vacíos. Pasando al área de obras y servicios públicos, nuevamente encontramos una gestión activa como se dio estos años. Se culminó el playón del barrio de La Paz, se pavimentaron 12 cuadras más de asfalto, se inauguró el nuevo polo textil en el parque industrial, donde trabajan 35 asociadas produciendo para una marca reconocida como es Mimo. Y acá aparece otra enorme diferencia de modelo, señor presidente. Mientras algunos creen que el mercado todo lo resuelve solo, nosotros creemos en el desarrollo local, en el trabajo operativo y en generar oportunidades reales para nuestros vecinos. Con fondos municipales también se construyeron 20 módulos de trinchera, cordón cuneta y múltiples mejoras urbanas. Se finalizó el aula magna del club, orgullo educativo del distrito. Se inauguró el Zoom de quinoterapia realizado con fondos municipales. Se inauguró el nuevo polo textil en el parque industrial, como ya decía, donde funciona la cooperativa Féminis. Se avanzó con la nueva terminal de ómnibus y se reformaron las nuevas oficinas de desarrollo social ubicados en la avenida Roca. Y quizás, hablando de obras públicas, una de las obras más emblemáticas del año y también de esta gestión, la ancha municipal de hockey sintético, que se inauguró en la quinta municipal. Más de 390 millones de pesos invertidos en una obra que no solamente es infraestructura deportiva, sino que también es inclusión, es oportunidades y es igualdad. Porque hoy decenas de jóvenes pueden practicar un deporte hermoso como el hockey. Además, en 2025 se alcanzó el 100% de las luminarias LED en el distrito. Y eso también es una gestión eficiente, señor presidente, porque implica mejor iluminación, menor consumo de energía y más seguridad.
Pasando al área de salud, los números hablan por sí solos. Solamente en la guardia del Hospital Pedro Rabanasi se atendieron 14.729 personas. Más de 25.000 personas fueron atendidas en consultorios externos. Se realizaron, lamentablemente, 162 tratamientos oncológicos. Se realizaron 2.439 estudios. 6.956 análisis de laboratorio. Recordemos que el laboratorio de análisis químico también es una obra de esta gestión, que antes se realizaba en los laboratorios privados. Además, se organizaron 3.070 internaciones, 1.163 intervenciones quirúrgicas y 165 nacimientos. Y con esto queremos dejar algo muy claro. Mientras el gobierno nacional recorta medicamentos, desfinancia programas y abandona responsabilidades sanitarias, los municipios siguen sosteniendo la salud pública día a día. Porque cuando una persona llega al hospital municipal no se le pregunta ni de qué partido político es, ni tampoco la persona pregunta de qué partido político es el médico que lo va a atender. Necesita atención y ahí tiene que estar el Estado municipal porque es un derecho. También crecieron las atenciones en Salazar, en Alboreda y en los CAPS barriales. Pasando al área de educación, el CRUD volvió a crecer con cientos de estudiantes. La orquesta escuela municipal, alcanzó 155 alumnos y también se inauguró el nuevo anfiteatro donde en las instalaciones de la escuela municipal, una obra también de esta gestión que quedó preciosa para que los niños, estos 155 niños y ojalá más, puedan estar ahí cuidados, protegidos e incluidos nada más y nada menos en algo tan hermoso como es la música. El Jardín Maternal Municipal contó con 180 niños en sus 2 turnos. La escuela de alfabetización siguió garantizando derechos. 159 estudiantes fueron acompañados mediante becas, más becas de excelencia, más quienes reciben en la plata del estudiante. Porque para nosotros la educación sigue siendo el gran igualador social, señor presidente. En desarrollo económico también hubo una enorme tarea. La Oficina de Empleo atendió cientos de consultas. Se aprobaron microcréditos por 69 millones de pesos. Se continuó fortaleciendo Familias Unidas, se consolidó el polo textil de la cooperativa Féminis, se puso en marcha el nuevo frigorífico en la Ruta 65, se fortalecieron proyectos productivos apícolas, ganaderos y agrícolas. Porque para esta gestión el desarrollo no se construye solamente desde arriba, sino que se construye fortaleciendo el entramado local. En deportes, turismo y recreación encontramos otra política ejemplar. En 2025 en el gimnasio municipal contó con 27 disciplinas para todos los vecinos de Deró. Alrededor de 700 personas por día pasaron por el gimnasio municipal. Se inauguró, como recién decía, la cancha de hockey, se realizaron eventos deportivos, culturales y turísticos, como por ejemplo la 3ª edición del encuentro de rodanteros, donde se contó con más de 200 rodanteros. Se realizaron eventos deportivos y más de 300 inscritos participaron de los Juegos Bonaerenses. Y nuevamente se sostuvo el acompañamiento de todos los clubes, porque el deporte no es un gasto, es prevención, es integración y es comunidad. En bromatología los números también muestran una fuerte presencia territorial. 100 habilitaciones comerciales, 500 inspecciones, 983 esterilizaciones, 1000 vacunas antirrábicas, más campañas sanitarias de plaga, prevención de dengue y triquinosis. Y un dato que me gustaría marcar y que realmente duele: en 2025 hubo 194 bajas comerciales. Y eso también hay que decirlo, porque claramente refleja el impacto de la situación económica nacional sobre comerciantes y emprendedores. Desarrollo de la comunidad, se continuó con la asistencia alimentaria, con el acompañamiento a adultos mayores, ayudas económicas, traslado de salud, emergencias habitacionales y demás. Y acá también hay una diferencia enorme en la concepción política, porque mientras algunos hablan del sálvese quien pueda, nosotros creemos que una comunidad organizada donde el Estado acompaña a quien lo necesita. En seguridad se incorporaron
nuevas unidades, motos, cámaras y tecnología. Se hicieron cientos de infracciones, se secuestraron 35 motos, se continuó la cobertura en los eventos. Y en cultura se desarrollaron 48 talleres gratuitos con más de 1.200 participantes para los continuadores del Oense, el Festival Salazarense, los festivales en Arboledas y demás. Señor presidente, voy a ir redondeando, sí. Señor presidente, esta gestión ha demostrado transparencia y cuidado de los recursos públicos. Los vecinos pueden ver dónde están los recursos, en obras, en servicios, en salud pública, en deporte y en educación. Ahora también, por último, me gustaría comentar un poquito lo que pasó en la Comisión de Presupuesto y de Hacienda. 5 reuniones tuvimos, señor presidente. De esas 5 reuniones de la comisión, solamente se realizaron por esta comisión 2 preguntas. Las demás fueron realizadas por un concejal de un unibloque e incluso reconoció en comisión haber recibido toda la documentación y las respuestas solicitadas mediante central del municipio. Entonces, realmente digo, hay interés de analizar la rendición porque de los 60 días donde estuvo abierto el municipio para que los concejales miraran de Rafal, en los primeros 30 días ningún concejal se hizo presente en el municipio, incluso cuando se extendió el horario para que hicieran las consultas. Y por último, señor presidente, no quiero dejar pasar, en la última comisión del otro día estuvieron presentes la contadora municipal, como todos los años, que de hecho es un gesto de esta gestión también que muestra la transparencia, porque en otros consejos los funcionarios municipales no concurren. Estuvo la contadora, el exintendente Cervo y la intendenta María Serra. ¿Sabe cuántas preguntas se realizaron en esa comisión? No, señor presidente, y que no tenían nada que ver con la rendición. Se trajo el acta de traspaso de mando, no se analizaron los números, no se analizó absolutamente nada, señor presidente. Nosotros veníamos a dar explicaciones porque tenemos claro el debate hay que darlo y por eso citamos a los funcionarios municipales. Los funcionarios municipales vienen a dar la cara, pero parecía el rechazo de esta rendición de cuentas por parte de la oposición ya estaba escrito desde antes. Señor presidente, esta rendición de cuentas demuestra exactamente que hay un municipio presente, ordenado, transparente y profundamente comprometido con su comunidad. Por eso, señor presidente, este bloque va a pedir la aprobación de la rendición de cuentas 2025 del municipio de Deró. Muchas gracias y disculpe lo extenso. Gracias, concejal. Veo que la libertad avanza. Lo voy a hacer en orden. ¿Puede ser? Sí, empiezo, señor presidente. Muchas gracias. Nuestro bloque va a presentar un despacho técnico, ¿sí?, con el análisis detallado de la rendición de cuentas. Y en esta exposición lo que queremos es resumir los principales fundamentos financieros, presupuestarios, administrativos y políticos que motivan nuestro rechazo. Analizamos durante varias semanas información de Rafal, estados presupuestarios, ejecución de gastos, deuda flotante, fondos afectados, metafísicas y distintos indicadores financieros y de gestión. Y creemos importante que el vecino entienda que esta es una de las responsabilidades más importantes que tiene un concejal, ya que cuando analizamos una rendición de cuentas, en definitiva estamos controlando cómo se administraron los recursos públicos y a qué se destinó cada peso del municipio. También creemos necesario señalar que este trabajo hoy se realiza con muchas limitaciones. En primer lugar, el acceso a Rafal solo se permite durante estos 2 meses en el año. Ahí quiero hacer una observación a lo que comentó el concejal preopinante. Para que tengan dimensión, yo no sé si sinceramente todos los concejales se toman la responsabilidad de analizar íntegramente la rendición. Para la persona que no lo sepa, son más de 2 bibliografías, más de 1000 páginas. Es cierto que está el Rafal habilitado y también es cierto que en la Comisión de Presupuesto y Hacienda que se trató esto en la última,
Se explicó que la no visita los primeros días corresponde precisamente al análisis previo que uno hace sobre el papel para después sí poder ir a la máquina y sentarse y buscar cosas específicas y puntuales. Entonces, bueno, yo creí que esa duda ya estaba zanjada y no que se iba a usar como una herramienta de chicana, si se quiere, durante esta sesión. En segundo lugar, no se permite tomar fotografías, imprimir documentación, ni trabajar con mayor libertad sobre la información que debería ser pública y que deberíamos poder analizar en profundidad. Esto claramente termina dificultando las tareas de control. Nosotros incluso preguntamos, y ahí hay una nueva pregunta que también se hizo en comisión, porque también el concejal dijo que solamente se han hecho 2 preguntas en la comisión. ¿Cuál era el motivo por el cual no se permite sacar fotos, imprimir o descargar documentación? Y la explicación que se nos dio fue que esta modalidad se mantiene para evitar malas interpretaciones. Sinceramente no compartimos ese criterio porque justamente la función del control es analizar, interpretar y revisar cómo se administran los recursos públicos. Y además, si la información puede copiarse manualmente, el análisis termina siendo mucho más lento, más limitado y mucho menos eficiente. Incluso una de las preguntas que también se les hizo es si no consideraban que el hecho de tener que copiar todo a mano, en vez de poder descargar la documentación o poder acceder desde otras computadoras o en otro momento, no terminaba dificultando nuestro trabajo, nuestra tarea de control, a lo cual no hubo respuesta. Aún así queremos destacar el excelente trato del personal municipal que nos atendió durante las consultas en la oficina de Rafam. Siempre fueron muy predispuestos y respetuosos. Lo primero que queremos dejar claro es que nuestro rechazo no se basa únicamente en una cuestión contable, sino que se basa en el resultado financiero del ejercicio, en cómo se administraron los recursos durante el 2025, en las debilidades de control detectadas y en las consecuencias de que esa forma de administración termina generando. Y también queremos dejar algo claro, nuestro análisis no pasa por desconocer las cosas que sí se hicieron y que ya mencionó también el concejal propinante, ni por cuestionar permanentemente todo lo que realiza el municipio. Tampoco estamos acá para actuar como jueces, ni para determinar responsabilidades que no nos corresponden. Lo que estamos haciendo es el trabajo que nos toca, como concejales, analizar cómo se administran los recursos públicos, detectar problemas, señalar debilidades, discutir prioridades y plantear posibles puntos de mejora, porque justamente una rendición de cuentas no se analiza solamente desde lo contable. También se analiza desde la planificación, desde la eficiencia del gasto, desde las prioridades políticas y desde los resultados concretos que esa administración termina generando en la vida cotidiana del distrito. Entrando a desglosar ya el análisis desde un punto de vista presupuestario, cuando uno analiza cómo terminó ejecutándose el presupuesto durante 2025, queda claro que el presupuesto original terminó pareciéndose muy poco a lo que finalmente se ejecutó. El municipio terminó gastando mucho más de lo que originalmente había sido aprobado por este Consejo. Y además creemos que esta rendición vuelve a mostrar otra situación que merece discusión, ya que muchas veces nos queda la sensación de que los presupuestos municipales terminan siendo elaborados muy por debajo de lo que realmente se termina ejecutando y que por lo tanto gran parte de los recursos se terminan administrando durante el ejercicio con menor nivel de control previo por parte de este Consejo. Sabemos perfectamente que las modificaciones presupuestarias forman parte de las facultades que hoy tiene el Departamento Ejecutivo, pero también creemos que cuando durante el ejercicio se modifican partidas, se amplían gastos y se mueven recursos de una manera tan importante, el presupuesto pierde gran parte de su valor como herramienta real de planificación y de control y termina convirtiéndose más en una formalidad. Entendemos que una rendición no debería evaluarse solamente desde si los números cierran contablemente, sino también desde la previsibilidad, la planificación y la coherencia entre lo que se presupuestó y lo que finalmente se hizo. Y sinceramente esto no ocurrió durante el ejercicio 2025. Pasando a un punto de vista financiero, el municipio cerró el ejercicio con más de 1.100 millones de pesos de déficit financiero. También se habló de esto en comisión, señor presidente. Ya son más de 2 preguntas las que se hicieron en comisión. Para sostener el funcionamiento corriente se utilizaron reservas acumuladas, se redujeron inversiones financieras y aumentó la deuda flotante. Los plazos fijos del municipio pasaron de aproximadamente 2.085 millones de pesos a alrededor de 500 millones al cierre del ejercicio, y la deuda flotante terminó cerca de los 979 millones de pesos. Dicho de manera simple, el municipio utilizó reservas acumuladas y terminó el año aumentando obligaciones pendientes para poder sostener el funcionamiento diario. Nadie desconoce que el municipio venía de ejercicios anteriores con reservas acumuladas,
algo que incluso fue planteado por el propio Ejecutivo durante la comisión, algo que también se habló, una cosa más. Pero acá nos encontramos analizando la rendición 2025 y no el comportamiento financiero municipal de un periodo distinto. Y lo que esto nos demuestra es que durante dicho periodo las reservas comenzaron a consumirse para sostener el funcionamiento corriente, mientras el ejercicio fiscal cerraba con déficit. Desde el punto de vista de la autonomía financiera y de la capacidad real de inversión del municipio, esta rendición también deja señales preocupantes. Más del 90% del gasto municipal terminó concentrado en gasto corriente y apenas un 6% en inversiones. Cuando la mayor parte de los recursos se destina solamente a sostener el funcionamiento diario, queda muy poco margen para planificar e invertir en serio. Y esto no es solamente un dato contable, sino que trae consecuencias concretas. Y ahí uno empieza a entender por qué muchas obras y soluciones de fondo no llegan. Uno entiende por qué seguimos discutiendo problemas históricos en caminos rurales, infraestructura, cloacas, agua potable, basural a cielo abierto, problemas con viviendas y distintos servicios esenciales. Y es porque el municipio termina teniendo muy poca capacidad financiera real para encarar obras de fondo o sostener políticas de desarrollo a largo plazo. Desde el punto de vista de la planificación y de la gestión, también se detectaron posibles observaciones o puntos de mejora. Por ejemplo, en la forma en la que muchas veces se planifican las compras y contrataciones, porque hay insumos y productos que el municipio sabe perfectamente que va a consumir durante todo el año, y en lugar de planificarse compras más grandes o más anticipadas para obtener mejores precios, se termina comprando de manera parcial y permanente durante todo el ejercicio. Y eso, lógicamente, muchas veces termina encareciendo costos y generando una administración menos eficiente de los recursos públicos. Justamente en un contexto que permanentemente es señalado por el propio oficialismo como complejo y difícil desde lo económico, es cuando más necesario se vuelve mejorar la eficiencia, fortalecer los mecanismos de recupero de costos y mejorar la administración de los recursos disponibles. También encontramos situaciones llamativas vinculadas a servicios extraordinarios y horas extras. En algunos casos, los montos abonados por horas extraordinarias superaban el haber básico de determinados empleados, algo que también se habló en comisión, señor presidente. No estamos afirmando una ilegalidad, pero sí señalando una situación que merece revisión. Entendemos perfectamente, tal como nos respondió el exintendente, que muchos trabajadores municipales tienen ingresos bajos y justamente por eso creemos que el camino no debería ser sostener o engrosar de manera permanente los ingresos mediante horas extraordinarias, ya que éstas deberían responder a situaciones excepcionales o necesidades puntuales y no transformarse en una herramienta habitual para compensar salarios que claramente necesitan una discusión más profunda. Y esto vuelve a mostrar un problema de fondo, los límites financieros que hoy tiene el municipio para seguir ampliando el gasto corriente y las prioridades políticas que se toman al momento de administrar los recursos públicos. Al mismo tiempo, mientras se habla de dificultades financieras, encontramos fondos específicos que terminaron el año con recursos sin ejecutar. Por ejemplo, fondos destinados a educación, hábitat, niñez o saneamiento ambiental, que cerraron el ejercicio con fondos sin ejecución. Incluso el propio Tribunal de Cuentas ya había formulado observaciones y sanciones vinculadas a la baja ejecución en determinados fondos afectados en ejercicios anteriores. Desde el punto de vista del control y seguimiento de la gestión, también vimos debilidades importantes. Las metas físicas son en definitiva la herramienta que utiliza el municipio para medir si los programas y objetivos realmente se cumplen, y también son fundamentales para que los concejales podamos controlar la gestión. Sin embargo, encontramos programas donde los resultados trimestrales prácticamente no se modificaban, aun cuando existían diferencias importantes entre lo planificado y lo ejecutado. Incluso encontramos casos donde varios trimestres fueron cargados apenas pocos días antes de imprimirse la presente rendición. Esto no es un detalle menor, porque si las herramientas de seguimiento se cargan tarde o de manera incompleta, entonces también pierde valor la posibilidad de controlar correctamente la gestión durante el ejercicio. Durante el análisis también encontramos situaciones que llaman la atención, como comprobantes consecutivos de un mismo proveedor emitido en la misma fecha y por montos importantes. Aclaro que fueron más de uno y se observaron varios los primeros días del ejercicio que estamos analizando. Sinceramente creemos que eso merece una revisión, porque inevitablemente uno se pregunta si se intentó evitar mecanismos de contratación más amplios, trasladar gastos entre ejercicios, o si simplemente se trató de coincidencias administrativas.
Nosotros estamos convencidos que son situaciones que muestran la necesidad de mejorar la registración, la trazabilidad y el control administrativo. En definitiva, vemos un conjunto de problemas: déficit financiero, utilización de reservas, aumento de deuda, gasto corriente muy elevado, baja inversión, fondos específicos sin ejecutar, herramientas de control débiles, modificaciones presupuestarias constantes y dificultades de control y planificación. La rendición de cuentas no es solamente un balance, también expresa una forma de administrar, y después de todo el análisis realizado, nuestro bloque entiende que esta rendición refleja demasiadas debilidades financieras, administrativas y de planificación como para acompañar su aprobación. Por eso vamos a rechazar la rendición de cuentas correspondiente al ejercicio 2025, señor presidente. Gracias, concejal. Concejal Serejo tiene el uso de la palabra. Muchas gracias, señor presidente. Bueno, primero dejar en claro que esta es una sesión para la rendición de cuentas, ¿no? Cuando arrancamos parecía una apertura de sesiones ordinarias que nos estaban contando todas las obras realizadas y ese no es el propósito. Como cada año estamos cerrando, pido permiso para leer, señor presidente. Sí. Como cada año estamos cerrando una nueva rendición de cuentas del Ejecutivo, frente al Departamento Legislativo del Distrito, este honorable cuerpo, integrado por quienes somos representantes del pueblo. Esta práctica normada por ley, que debería ser más habitual y continuada durante todo el año, es parte de un proceso en el que el intendente y sus funcionarios de gobierno demuestran acotadamente en qué y cómo gastaron la plata de los contribuyentes. La importancia de nuestro trabajo como concejales radica en conocer no solo el manejo de los recursos públicos, sino exigir transparencia, cumplimiento de procedimientos administrativos y velar por el derecho de todos los ciudadanos a ser informados. Este bloque ha concurrido personalmente los días y horarios que comunicó el Departamento Ejecutivo a este honorable cuerpo al Palacio Municipal para realizar la inspección de la documentación y hacer uso del sistema de RAFAM. Se realizó el análisis de los informes de rendición de cuentas municipales presentados al honorable cuerpo correspondientes al ejercicio 2025. De dicho análisis surge que el total del presupuesto de cálculos y recursos aprobado por este cuerpo fue superior a 15.700 millones de pesos. Y a su cierre, el presupuesto ejecutado ascendió a más de 26.600 millones de pesos. Es decir, el Ejecutivo manejó más del 60% de lo que efectivamente aprobó. Como prueba contundente de lo que decimos habitualmente con respecto al presupuesto anual, es que está dibujado para manejar fondos con discrecionalidad. Ahora, ¿qué pasa con la obra pública en Deró? Conociendo de antemano el enorme déficit habitacional del distrito, producto de más de 10 años de estancamientos, no se pudo terminar una sola obra en Deró, una sola vivienda. Resulta llamativo que el oficialismo se jacte de que la mayor obra que realizó en 2025 fue una cancha de hockey, que es divina, nadie lo discute, pero me parece que la prioridad es otra. A título ejemplificativo, observamos que no se han respetado por ende los plazos estipulados, encontrándose algunas de las obras en el mismo tramo de ejecución que en el ejercicio anterior. Por ejemplo, el barrio de 22 viviendas ubicadas en el barrio de La Paz, que con suerte el año que viene, en plena campaña de las ejecutivas 2027, volverán a cobrar impulso. Mención particular merece la ejecución de los desagües cloacales de la localidad de Salazar, cuya obra de ejecución empezó a finales del 2022 y que prometía ser la obra histórica que cambiaría la vida de los salazarenses, pero finalmente su ejecución fue abandonada en octubre del 23. Suerte similar corrió el barrio de 20 viviendas de Salazar, cuya construcción comenzó, pero al poco tiempo de efectuados los contrapisos de las futuras casas fueron paradas en las elecciones generales del 23. Esto implica no haber administrado correctamente los recursos públicos. Por último, no menor análisis merece el hecho de haber prometido, previo a las elecciones, obras que fueron licitadas y adjudicadas pero que nunca fueron iniciadas. Basta con señalar la construcción de la planta climatizada de Deró. Respecto a los proveedores, reiterando la política de otorgar prebendas a quienes pertenecen al círculo íntimo del gobierno, el Ejecutivo volvió a elegir como proveedores exclusivos a quienes comulgan con la ideología. Del análisis practicado nuevamente en este ejercicio, se ha observado la preferencia del Ejecutivo por adquirir productos o contratar servicios con proveedores locales simpatizantes con su ideología, a tal punto que habría una relación directamente proporcional entre los proveedores afines a la gestión local y las compras efectuadas. Esta situación dista mucho de parecerse a la de una política equitativa e igualitaria de distribución de proveedores, que lamentablemente este bloque viene observando como una constante en ejercicios anteriores. Por ejemplo, uno de los tantos. En cuanto al rubro combustible, nos encontramos con un proveedor a que se le compró por la suma de más de 554 millones de pesos.
A otro se le compró por más de 241 millones de pesos, mientras que a otro no se le compró ni un litro de combustible, es decir, 0 pesos. Reiteramos nuestra petición al Ejecutivo vinculada a la utilización del procedimiento de concurso de precios, ya que las compras parcializadas, si se suman a lo largo del año, en muchos casos estarían en los importes que autorizan al municipio a utilizar esta vía de contratación, lo cual dotaría a la gestión de transparencia que evidentemente falta. En conclusión, es necesario avanzar hacia una gestión municipal abierta, transparente y democrática para fortalecer las instituciones y con ello el fomento de la participación ciudadana. El acceso a la información pública brinda además la posibilidad de contar con elementos suficientes para ejercer el necesario control sobre los actos del gobierno y participar activamente de los procesos de toma de decisiones, proteger el ejercicio de otros derechos y prevenir el abuso del Estado, como la corrupción y el autoritarismo. De este modo, el acceso a la información pública redunda en la consolidación del sistema democrático. En esta línea, debemos destacar que durante este periodo de análisis y revisión, nuevamente el Departamento Ejecutivo hizo caso omiso a las solicitudes de los bloques opositores respecto de la ampliación horaria para analizar el sistema del RAFAM, como así también se negó a entregar a los bloques la documentación en formato papel para un mejor análisis, llamándose a silencio o haciendo caso omiso a nuestras peticiones que emergen de las actas de Comisión de Presupuesto y Hacienda labradas durante la presente rendición de cuentas. En síntesis, la gestión política y económica implementada a nivel local durante el ejercicio 2025 se ha centrado principalmente en una política desigual e inequitativa de distribución de proveedores y productos y servicios que refiere a familiares y simpatizantes del oficialismo, arbitrario otorgamiento de subsidios en claro detrimento de la población más desfavorecida, gastos desmedidos en rubros no prioritarios, obra pública adjudicada y no iniciada o inconclusa, prácticamente nula generación de empleo genuino y estable, falta de transparencia de manejo de fondos públicos, denegando el acceso a la información que compromete la esperada honestidad de la gestión. Por lo expuesto, este bloque no aprueba la rendición de cuentas presentada por el Departamento Ejecutivo para el año 2025 y deja en manos del Honorable Tribunal de Cuentas para que continúe con los procesos que considera oportunos. Muchas gracias. Gracias, concejal. Concejala Ramírez, tiene uso de la palabra. Gracias, señor presidente, y pido autorización para leer el dictamen de minoría de este bloque. Adelanto desde ya mi voto negativo o desfavorable a la aprobación de la rendición de cuentas correspondiente al año 2025 por los fundamentos que a continuación voy a estar leyendo. La rendición de cuentas es el acto mediante el cual las autoridades políticas y los funcionarios públicos se dirigen a la población a la que deben dar cuenta del manejo de los recursos del Estado en términos de cumplimiento de los objetivos de desarrollo, transparencia y honestidad. Nuestro trabajo como concejales radica en conocer no solo el manejo de los recursos públicos, sino exigir transparencia, cumplimiento de procedimientos administrativos y velar por el derecho de todos los ciudadanos a ser informados. Es necesario contarle a los vecinos de Deró que existe una expresa negativa, primero del exintendente municipal Alejandro Cervo, de transparentar y otorgar a cada uno de los concejales del cuerpo un usuario y clave de acceso a todos los módulos del sistema RAFAM en forma permanente. Circunstancia que se mantiene con la intendenta María Alejandra Serra, que tras la nota remitida en fecha 6/5 del 2026 pidiendo acceso a los miembros de los bloques para ser utilizados en sus oficinas, no mereció respuesta por escrito de la misma, salvo en la reunión de comisión, indicando que es una sugerencia, no una obligación. Es evidente que se niega tanto el exintendente como la actual intendenta a cumplir con lo dispuesto por el Honorable Tribunal de Cuentas en la resolución número 15 del año 2016, que tiene como fundamento en su considerando que los honorables cuerpos deliberantes poseen funciones asignadas por la Constitución de la Provincia de Buenos Aires y la Ley Orgánica de las Municipalidades, correspondiendo en el control de la oportunidad, mérito y conveniencia de la gestión, conforme a lo establecido por los artículos 159 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires, primero, 19 y 21 de la Ley 10.879, así como también los artículos 65 y 66 del Decreto Ley 6.769 del año 58.
dejando expresamente requerido al Tribunal de Cuentas al momento de recibir el presente dictamen que tome nota de lo aquí denunciado y proceda a sancionar al Departamento Ejecutivo por no cumplir con la manda, o sea, con la resolución del Honorable Tribunal de Cuentas cuando se han solicitado las claves. Que la falta de acceso al RAFAN en forma permanente tiene un solo objetivo: garantizar la absoluta discrecionalidad del Departamento Ejecutivo, puesto que además presupuesta mucho menos a sabiendas que recibirá más y dispondrá libremente de la mayoría de ese dinero. Asimismo, se requirió por nota la ampliación de la franja horaria establecida para el control de la documentación y cuentas municipales. Nuevamente nos resultó negado dicho requerimiento. Quiero dejar expresado mi enérgico rechazo a los términos de la respuesta emitida por el Departamento Ejecutivo, donde se pretende evaluar la conducta y el cumplimiento del deber de las y los concejales. No es facultad de la intendenta dictar cátedra sobre cómo o cuándo se debe trabajar este cuerpo deliberativo. La restricción del horario de consulta de 8 a 13 horas configura una limitación fáctica al derecho del control que nos otorga la Ley Orgánica de las Municipalidades. Limitar el acceso al RAFAN y a la documentación física exclusivamente en horario menor al horario administrativo municipal demuestra un profundo desconocimiento o una intencionalidad política manifiesta de la realidad de los bloques opositores. La labor legislativa y la auditoría no puede quedar supeditada al cronograma del plantel de la planta municipal, ya que los concejales, muchos de los cuales sostienen sus actividades laborales privadas por la mañana, se ven impedidos de realizar un cotejo exhaustivo de las órdenes de pagos, facturas y licitaciones. El Ejecutivo tilda nuestro reclamo de extemporáneo, argumentando el paso del tiempo. Respondemos que el derecho a exigir mejores condiciones de transparencia y de flexibilidad está vigente durante todo el periodo de tratamiento de la rendición de cuentas. Que el Ejecutivo pretenda que nos resignemos a sus condiciones restrictivas desde el primer día solo confirma su resistencia a ser auditado con rigurosidad. Si la actual intendenta fue concejal, debería recordar perfectamente que la transparencia no se pregona con invitaciones cordiales. Se demuestra garantizando las herramientas de control. Negar la ampliación horaria es el reconocimiento implícito de que prefieren una oposición a ciegas. Este bloque de minoría también rechaza los términos de la nota de fecha 4 de mayo de 2026 emitida también por la intendenta municipal, mediante la cual se niega de manera arbitraria la entrega de una copia en papel de la rendición de cuentas del ejercicio 2025. La respuesta oficial del Departamento Ejecutivo no solo constituye un obstáculo burocrático, sino que se ampara en afirmaciones falsas y argumentos de un cinismo políticamente alarmante. La intendenta afirma textualmente que nuestro espacio cuenta con una computadora, impresoras y los insumos a disposición para poder imprimir lo que requieran. Esta afirmación es totalmente falsa. Este bloque no dispone de una computadora asignada por el cuerpo para tales fines. Una carencia material que imposibilita procesar los miles de folios digitales que componen una rendición de cuentas. Circunstancia que también ha sido reclamada por nota de la Presidencia. Esta falta de equipamiento no es una novedad para la jefa comunal. Muy por el contrario, la actual intendente ejerció como concejal de este cuerpo deliberativo hasta diciembre de 2025. Conoce al detalle, por haberlo habitado hasta hace apenas 6 meses, la realidad edilicia, la escasez de recursos y las deficiencias materiales del Consejo Deliberante. Que hoy, desde el sillón del Ejecutivo, pretende desconocer la falta de computadoras para exigirle a los bloques de la oposición que autofinancien la impresión de la documentación pública, representa un acto de mala fe y una chicana administrativa inadmisible. El Ejecutivo pretende escudarse detrás de la Ley Provincial 14.474 de ahorro de papel, para justificar el ocultamiento de información. Utilizar una bandera noble como el cuidado del medio ambiente para privar a los representantes del pueblo de las herramientas mínimas de auditoría es caer en una burda manipulación discursiva. El verdadero espíritu de las leyes de digitalización es agilizar el acceso, jamás ser utilizada como un cepo o una barrera para impedir la lectura y el análisis crítico de las cuentas públicas. Someter a los concejales a analizar el presupuesto millonario exclusivamente a través de pantallas de teléfonos o dispositivos personales es una clara maniobra de asfixia institucional. Les pido a los concejales del oficialismo que me acompañen a mi oficina a ver dónde está la computadora que la intendenta dijo en su nota. Pretender que auditemos millones de pesos es realmente imposible así como lo propone.
Por lo puesto, denunciamos que el Ejecutivo ha bloqueado deliberadamente las vías físicas y digitales de control, convirtiendo el estudio de esta rendición de cuentas en un simulacro, lo que invalida cualquier intento de transparencia y motiva el rechazo absoluto del mismo. Así que en estos últimos 60 días, conforme lo ordena el artículo 23 de la Ley 10.869, se volvió la vieja y única computadora para 12 concejales de este cuerpo. Y como un desprecio a las instituciones democráticas, se nos vuelve a habilitar una computadora que se suele bloquear, que además funciona lentísima. Para no mencionar el resto de las instancias, sí destaco por supuesto la disposición de los empleados en la atención en cada cosa que se requería. Queremos dejar constancia además de otra grave situación que se vive al momento de intentar acceder a la documentación respaldatoria de la rendición de cuentas. A los concejales se nos exige copiar a mano, binomio, lapicera, la información contenida en expedientes administrativos y órdenes de pagos, que deberían estar disponibles o ser entregadas en formato impreso o digital, dejándonos sin posibilidad alguna de tomar fotografías o escanear documentos. Esta práctica no solo resulta anacrónica y arbitraria, sino que configura un verdadero obstáculo al derecho de los concejales de ejercer su función de control y fiscalización. A este avasallamiento físico se suma la negativa reiterada del Ejecutivo a brindar respuestas por escrito a los pedidos de informe durante todo el año 2025. La mayoría oficialista en ese momento, como contrapartida, pedía la comparecencia verbal de los funcionarios en reuniones de comisión. Esta metodología esconde una trampa jurídica y política que este bloque no va a tolerar. El oficialismo sabe perfectamente que las reuniones de comisión no son públicas, que este cuerpo no puede divulgar lo que allí se debate sin autorización y que las actas no reflejan una transcripción literal de los dichos. Con esto logran que las explicaciones de los funcionarios queden en la nada, sin registro público ni valor vinculante, burlando el acceso a la información de la comunidad toda. Es imperioso dejar constancia en este dictamen la alarmante degradación institucional y material a la que el Departamento Ejecutivo somete a los representantes del pueblo para impedir, por la vía del desgaste y la humillación, un control eficiente de los recursos públicos. La realidad de este Consejo desmiente de forma flagrante el relato de modernidad y ecologismo que el Ejecutivo pretende vender por la nota durante los 60 días previos al tratamiento de este dictamen. No permitir la reproducción de la documentación pública vulnera de muerte el principio de publicidad de los actos de gobierno, artículo 1 de la Constitución Nacional, y socava la transparencia de la gestión municipal. El dinero de las partidas no es propiedad personal de la intendenta ni del exintendente, es dinero del pueblo de Deró. Exigimos al tribunal que actúe con el máximo rigor de la ley y aplique las sanciones correspondientes al exintendente Acerbo, quien estuvo a cargo hasta el día 9 de diciembre de 2025, y a la actual intendenta conforme a las facultades sancionatorias de la Ley 10.869. El impedimento de acceso irrestricto y continuo y en tiempo real al sistema REFAN, sumado a las restricciones físicas para reproducir las órdenes de pago, excede la mera desprolijidad administrativa y constituye un obstáculo gravísimo que violenta la doctrina del propio Tribunal de Cuentas. Ninguna ley provincial prohíbe que un concejal le saque una foto a una factura pública con su celular. Prohibirlo por orden verbal del Ejecutivo es inventar una aduana interna para tapar los números. Eso es abuso de autoridad aquí y en cualquier rincón de la provincia de Buenos Aires. La gravedad de la obstrucción descrita en materia de manera irrefutable la manipulación de acceso al RAFAM, que es la reforma de la administración financiera en el ámbito provincial, es de público conocimiento que este sistema está integrado o cuenta con un diseño estructural compuesto por un núcleo administrativo contable integrado por los módulos de presupuesto, contabilidad, tesorería, crédito público, contrataciones, administración de bienes físicos e inversión pública, un sistema de administración personal y un sistema de administración de ingresos públicos. Sin embargo, en un acto de flagrante arbitrariedad y opacidad, este Departamento Ejecutivo únicamente habilita a los concejales de la oposición 2 de los módulos del núcleo contable, contabilidad y contrataciones. Se nos veda y deniega sistemáticamente el acceso por el RAFAM al resto de la plataforma digital. Esta mutación del acceso al RAFAM no es un detalle menor, constituye una maniobra de ocultamiento deliberada sobre áreas críticas de la administración. Al bloquearnos el acceso a la tesorería nos impide constatar el flujo diario de cajas y los pagos efectivos, los cheques emitidos y la disponibilidad real de las cuentas municipales, las cuentas bancarias municipales.
Al cerrarnos la puerta de este módulo, el Ejecutivo esconde cantidad de designaciones, contrataciones políticas, pagos de horas extras, liquidaciones de sueldo, impidiendo cruzar los datos de la partida con la realidad del personal. Solo puede ser pedido de personal por escrito. Lo traen después, debe ser exigido en papel y te lo entregan en papel. Es muy difícil controlar así. Se nos impide conocer el estado del endeudamiento real del municipio y el inventario de los bienes que pertenecen a toda la comunidad de Deró, desde el acceso de una plataforma que resultó creada para garantizar más transparencia de las acciones municipales. Se nos veda la posibilidad de eficacia, del control de la eficacia en la recaudación. El Honorable Tribunal de Cuentas ha sido claro en la doctrina histórica. El acceso de los concejales al RAFAM debe ser pleno, irrestricto y de consulta directa. Entregar un RAFAM mutilado y limitado a 2 módulos vacía de contenido la rendición de cuentas y transforma la fiscalización en un simulacro. Exigimos al Tribunal de Cuentas que constate esta restricción informática y aplique las sanciones correspondientes al exintendente y a la actual intendenta municipal por ocultamiento de información pública fundamental. Al requerir formalmente el listado de empleados mensualizados correspondiente al periodo auditado, este bloque recibió únicamente la nómina correspondiente al mes de marzo. El Ejecutivo omitió de manera deliberada enviar la evolución mensual subsiguiente y fundamentalmente las altas y designaciones de mensualizados acontecidas con posterioridad a dicha fecha durante el resto del ejercicio. Esta amputación de los datos públicos impide a este cuerpo conocer la dotación real y actualizada del personal municipal. Aún con la información parcial y desactualizada que pretendieron usar para cumplir el requerimiento, los números exponen la ilegalidad de la gestión. El listado parcial confiesa la existencia de 179 empleados mensualizados, 12 destafistas, 5 formalizados, lo que arroja un total mínimo de 196 trabajadores en situación de revista temporaria. El artículo 70 de la Ley 14.656 estipula taxativamente que la planta de personal temporario no podrá exceder el 20% de la planta permanente. Registrando este municipio una planta permanente conforme a lo que hemos recibido para el presupuesto 2025 de 533 agentes, el límite legal máximo de contrataciones temporarias se ubica en 106 empleados. Consecuentemente, el Departamento Ejecutivo mantiene como mínimo a 90 trabajadores por encima del tope legal permitido, incurriendo en una flagrante violación normativa. Esta transgresión no solo representa un desmanejo presupuestario y un abuso de las facultades de contratación con evidentes fines políticos, sino que configura una política activa de precarización laboral institucionalizada. El Ejecutivo prefiere sostener una masa de trabajadores bajo contratos precarios y por fuera de la ley en lugar de garantizar la estabilidad que la legislación bonaerense ordena. Este bloque denuncia asimismo la parálisis y el estado absoluto de abandono de los planes de vivienda social en el partido de Deró, que es un área sensible, y ha sustituido la gestión real por anuncios discursivos vacíos de contenido. Más de 4 años que se están por terminar. Es necesario refrescar la memoria institucional en el marco de la apertura de secciones ordinarias del 10 de marzo de 2025. El entonces intendente Alejandro Acerbo anunció con firmeza la inminente finalización y entrega de las 2 viviendas en el barrio La Paz. Hoy, más de un año de aquellos anuncios pomposos y visitas de campaña de funcionarios provinciales que las visitaron, constatamos con profunda indignación que la realidad habitacional del barrio es exactamente la misma, una obra paralizada y sin terminar. Para justificar este incumplimiento, el Ejecutivo esgrimió una burda excusa administrativa alegando que el gobierno de la provincia les permitió reformular el contrato. Vaya terminando, concejal. Bueno, voy a ir directamente a cuestiones más técnicas que fueron más allá de que vayan de manera concreta. Estoy dando el mismo tiempo a todos y ya se está cumpliendo. Bueno, quiero decir al menos algunas cosas que tienen que ver con los expedientes. 30 segundos. Expediente 4022 de 16.676, sistema de ómnibuses inversa. Por ordenanza 2626 del año 25 se entregó un inmueble municipal a la cooperativa en formación 2 Ciudades Limitada para un frigorífico de cerdos. En el presupuesto de la Secretaría de Desarrollo Económico, la partida 160700 frigorífico porcino figura con 0 pesos y sin meta. Sin embargo, el Ejecutivo inició mediante el decreto 581 de fecha 30 de mayo del 25 un gasto de 16.360.000 para instalar una planta de ósmosis inversa en un bien que ya había sido cedido a privados para mayor gravedad.
Todos los expedientes que fueron verificados no se encuentran. De las fojas faltan casualmente la foja 1, la foja 2, la foja 3. No están las actas indicando el funcionario municipal que requiere el pedido de la compra, ni para qué la quiere, ni la cantidad que lo va a utilizar. No se puede controlar en las calles porque no fueron mencionadas. No se puede controlar. Hubo compras que podían haber sido por otras licitaciones. Permitido minutos de exceso, vaya a cerrar. No hay límite para Son poder... 15 minutos. 15 minutos. Y le di 100, 8 ya. Quiero decir también, bueno, están presentadas, quedan acá las denuncias para que el Tribunal de Cuentas pueda verificar que hubo compras en menos de 2 meses a mismas empresas, no figuran las constancias de que se hayan notificado a los proveedores. Se está excediendo más de, ya le permití, fui considerado, le di 2 o 3 minutos de exceso que no le permitía ni a los otros concejales. Les pido que termine, ya manifestó su postura, termine manifestándola y cierre. Lamento no poder contarle a todos los vecinos todas las cosas que fueron encontradas. Respecto de los puntos 8, 9, 10, 11 y 12, que fue requerido que también sea tratado en forma conjunta, este bloque tampoco los va a aprobar porque no puede aprobar ciegamente. Presupuestos menores en 2025 para decidir más dinero y en un año electoral discrecionalmente utilizado. Rechazo de la Concejal Zubiri tiene uso de la palabra. Gracias, señor presidente. Si me acepta, yo le voy a ceder 7 minutos de mi tiempo. No, No, esto vale la pena. Son bloques aparte, presidente. No, es un mamarracho esto. Por favor, lo llamo a orden, volvamos a la normalidad. Concejal Zubiri tiene uso de la palabra. Solo hice la propuesta, usted la acepta o no. No. No sabe qué decir. Basta. Bueno, Tiene uso de la palabra, concejal. hay más de un presidente, me parece. Yo creo que hay algo que en lo que vamos a coincidir todos, ¿no? A mí me tocó asumir en el diciembre del 23 y la primera tarea fue analizar un presupuesto. Hoy ya llevo 3 presupuestos analizados y es la tercera rendición de cuentas. Y la misma conclusión a la que han llegado los demás concejales de la oposición, y la que aprendí es el presupuesto que es una autorización de gastos, sí, perfecto, pero ¿por qué siempre, como en este caso, el presupuesto 2025 fue de 15.700 millones? Y el ejecutado es casi del doble, alrededor de 28.000 millones de pesos. O sea que la autorización de gastos que pidió el Ejecutivo, en 8 meses de ejercicio, estaba sobre ejecutado. Por eso, nosotros estamos tratando el punto 7. Se pidió el tratamiento de todos los puntos, el 8, el 9, el 10, son las ampliaciones y compensaciones, y son la convalidación de los excesos de partidas. Bien, todos coincidimos que hay 4 meses que el Ejecutivo ejecuta gastos sin autorización del Consejo Deliberante, que recién vienen para la rendición de cuentas. También recordarle al concejal Peñalba que estos proyectos de ampliación y compensaciones entraron un mes después que la rendición de cuentas y por fuera del orden del día. Porque a veces es muy fácil jugar el trabajo de los demás, pero no sé si les gustaría que yo diga que ellos tienen pensado aprobar la rendición de cuentas a libro cerrado, porque tampoco trajeron ninguna pregunta. Tal vez la hagan en privado, no sé, pero bueno, puede quedar, esa es su posición también. Voy a corregir algo que me pareció del concejal Mogni. Yo creo que el superávit, los 2.000 millones de pesos que quedaron del ejercicio 2024 en educación, durante el 2025 no es un déficit financiero, es una acumulación de recursos para gastarlos en un año eleccionario como fue el 2025. Por eso tuvo superávit, lo dejaron en plazo fijo y lo consumieron en un año de elecciones. También voy a recordar ya que quiso hacer memoria el concejal Peñalba, el 6 de junio del 2023 leyó la rendición de cuentas. ¿Sabe que hablaba? De Féminis, que lo acaba de nombrar, y de viviendas del barrio La Paz, que estaban muy avanzadas. Seguimos hablando de las mismas obras, porque si tenemos que repetirlas, o si tienen que estar 5 o 6 años para hacerse, se ve que no son tantas, si siempre tenemos que hablar de las mismas.
También habló de personal. Por tercera rendición de cuentas, encontramos una compra de cajas navideñas que supuestamente es un derecho para los empleados. ¿Sabe cuántas cajas navideñas? 1.300. En 10 años de gestión nos han dicho que se conservó 800 personas como empleados municipales. Y las 500 cajas, 1.300 menos 800 me da 500 cajas navideñas. Son la gente que trabaja por semana, que tiene una encuesta social con una contraprestación de servicio, o el municipio tiene 1.300 empleados, o lo usa para beneficencia. Si lo usara como una asistencia social a esta caja navideña, no sería un derecho de los empleados, estaría siendo beneficencia con los empleados también. Y también recordar con esto, cuando el intendente Acerbo ingresó, iba por el legajo 2.489. A diciembre del 25 vamos por el legajo 2.996. Tenemos 500 legajos de diferencia. O sea, más de la mitad de la planta que trabaja en la municipalidad pertenece a esta gestión de 10 años del intendente Acerbo, que bien podría haber absorbido esta gente que se le llama trabajadores por semana. Ahora, antes, despectivamente se le decía los cheques de los viernes. Hoy son empleados por semana. ¿Cómo cambia? Depende de dónde esté uno parado, ¿no? También se habló de la compra de maquinarias. En la rendición de cuentas podemos saber que casi 500 millones se paga de provincia del leasing. El leasing es el mecanismo que encontró el municipio para adquirir bienes, pagar un alquiler y después tomar la opción de compra. Pero nos sale 500 millones por año, alrededor de 15 millones por mes. Seguramente, claro, los inaugure y después los terminará pagando algún otro que venga atrás de él. También encontramos muchas diferencias en las compras a algunos proveedores y a otros diminutas o escasas, como ya nombraron. Pero la que nombraron acá parece ser la que más llama la atención, porque el proveedor que no le compran lo toman como referencia para aumentar la renta. Eso suponemos, porque nunca nos quisieron informar de dónde sacan la información de cuánto vale el litro de gasoil premium. La contestación es que todos los productores rurales saben cómo se calcula. Sí, puede ser, pero no sabemos de dónde salen los datos, o si este procedimiento es con una nota oficial. Pero justo uno de los que sacan los precios es el que no le compran. También vemos en el tema de las gráficas, vemos mismo negocio con 2 quit para disfrazar, como en algunos otros rubros también. También me voy a sumar a la queja de no haber recibido la rendición de cuentas en papel. Se tomaron de algo que se había pedido el año pasado, que fue un soporte magnético, digamos, pero como una complementariedad, no como único recurso. Yo creo que esto es dificultar el acceso a la información y sobre todo burdamente decir que esto es por un ahorro de papel, no creo que sea así. Es más, voy a leer algo. Cuando se hace una compra, se hace la solicitud de pedido, se imprime una hoja. Solicitud de gastos, se imprime otra hoja. La adjudicación, se imprime otra hoja. Orden de compra, se imprime otra hoja. Informe de recepción, se imprime otra hoja. Y así, registro de compromiso, otra hoja. Registro de vendado, otra hoja. Orden de pago, otra hoja. Recibo de pago, otra hoja. Sin nombrar las retenciones impositivas. ¿Sabe por qué este proceso? Porque el primer control de los procedimientos contables y administrativos es interno entre los funcionarios entre sí. Este es el costo de que los procesos de gastos sean transparentes. Bueno, la solicitud
de todos los bloques de un único rendición de cuentas impresa en papel fue denegada. Sin embargo, acá vemos por qué los procedimientos de compra o por qué la rendición de cuentas tiene que estar en papel. Porque para decir que uno es transparente tiene que demostrar y dar un fácil acceso a la información. También voy a hablar de... Yo no creo que el 2025 haya sido un año muy complicado para el presupuesto municipal. Si estuvieron dispuestos a gastarse 3.752 millones de pesos en unas cortinas roller para las oficinas de acción social, de desarrollo de la comunidad o lo que sea. Creo que podría haber sido algo mucho más barato, mucho más económico y mucho más discreto. Justo en la oficina de desarrollo de la comunidad, ¿no? Y de acción social y de discapacidad, hacer un gasto que hasta parece burdo. Pero bueno, también voy a hacer una aclaración sobre la última reunión de comisión. Yo creo que cuando se va a invitar a alguien, los concejales tienen que tener un preaviso de quién va a venir. Y nosotros solo sabíamos que iba a venir la contadora. Yo no tengo ningún problema con que el intendente Acerbo o la intendenta María Serra vengan a la rendición de cuentas, pero creo que corresponde avisar que van a venir. Sobre todo porque, ya que hablaron de esa reunión, Acerbo nos culpó de andar distribuyendo información sobre el caso de la red vial, sobre el que habló Peñalba, y yo creo que voy a decir lo mismo que le dije ese día acá. Nosotros no nos vamos a hacer cargo de los encabezados de las notas provinciales o de las notas nacionales. Es más, creo que eso tendría que arreglarlo con la interna peronista que tienen en la provincia de Buenos Aires. ¿Por qué se hizo público y cuál es el encabezado de la nota? No, con lo que los ciudadanos que se pasan información entre sí sin saber muy bien qué pasa. Está muy bien que lo aclaren en qué estado está la causa, pero no nos culpen de los encabezados de los medios nacionales y provinciales, porque eso pertenece más a la interna, que tiene la cámpora con el Kicillof. También voy a desmentir, porque este año, y con mucho beneplácito, hemos empezado a trabajar en el parque industrial y en la asociación de microcréditos. ¿Por qué digo este año? Porque no se ha trabajado. No se ha trabajado ni en el parque industrial ni en la asociación de microcréditos. El número de 69 millones que dijo el concejal Peñalba, no sé muy bien de dónde lo ha sacado o quién le ha pasado esa información. Supongo que tal vez se refiere a los créditos que vienen de provincia para los apicultores, porque microcréditos ni por cerca se ha entregado ese monto. O tal vez estén contados los que está dando en provincia, donde en enero del 24 se aprobó mediante ordenanza subsidiar la tasa de los microcréditos que se sacan por el Banco Provincia. Sin embargo, la Asociación de Microcréditos, que funciona con una comisión de concejales y microcréditos y tomadores de microcréditos anteriores, está sin fondos. El municipio eligió subsidiar la tasa de microcréditos del Banco Provincia antes de fondear la Asociación de Microcréditos, que antes se dedicaba mayormente a subsidiar las compras estacionales de lepas hortícolas. Yo no voy a acompañar esta rendición de cuentas. No me parece que el Ejecutivo ponga a disposición todas las herramientas que puedan tener los concejales, el acceso irrestricto y el acceso permanente. Sí voy a agradecer cómo me han recibido y me han tratado en la municipalidad, pero creo que analizar 28.000 millones de pesos y los movimientos de partida que han hecho en el último momento, yo creo que el Ejecutivo no tiene ganas de rendir cuentas. Hoy vemos que su publicidad de los actos de gobierno están en las redes sociales.
y no acá en el Consejo Deliberante. Entonces, yo no creo que tenga sentido semejante trabajo y además, ¿cuál es la complejidad? Lo que pasó en enero de este año, nosotros tenemos que recordar y hacer un análisis comparativo de precios, de proveedores y porcentuales en abril del 2027. Yo no creo que tenga ningún sentido hacer un control así. Y creo que con las dificultades que tiene, solo entorpece el acceso a la información. Por eso está calificado como está calificado el municipio de Deró. Gracias, señor presidente. Gracias, concejal. Vamos a hacer una votación primero por el punto 7. Entiendo que hay dos mociones, una por la aprobación, otra por el rechazo, y luego vamos a hacer una votación por todos los demás puntos. Sírvanse a votar por el rechazo, por el punto 7, que es la rendición de cuentas. Por la aprobación, hago uso de mi voto doble, el proyecto queda aprobado por mayoría. Ahora vamos a votar el punto 8 al punto 12. En el mismo caso hay dos mociones, por el rechazo y por la aprobación. Votamos por el rechazo, si vas a votar. Por la aprobación, hago uso de mi voto doble. Los proyectos del 7, los puntos del 7 al 12, del 8 al 12 quedan aprobados por mayoría. Vamos a hacer un cuarto intermedio ahora de 5 minutos y volvemos.